señoras y señores, jóvenes en todos los sectores, profesionales en todas sus carreras, personal máximo de mano de obra y la no tan calificada como son los desempleados en todos sus niveles, militares de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, venezolanos todos, con el debido respeto que se merecen. Me dirijo en esta oportunidad a todos ustedes que son los sectores que forman la colectividad venezolana, porque la mayoría de ustedes me ha manifestado en forma reiterada y por distintas vías su anhelo de que yo sea portavoz ante todo el pueblo de Venezuela, sin interferencia que puedan deformar las ideas y soluciones que de ellos le tienen a los graves problemas que millones de ciudadanos de esta nación padecen y a su vez expuestas por mi persona a millones de compatriotas, camaradas y venezolanos en estos momentos difíciles de nuestra vida social, económica y política en Venezuela. Comenzaré por manifestar que considero para mí un deber ineludible dirigirme a la nación y sobre todo a este sordo y ciego gobierno nacional y a todo el personal que lo integra, al referirme en forma franca a los diferentes problemas que agobian a la colectividad nacional, ya que la solución de ellos viene a constituir el objetivo fundamental para lograr el completo bienestar de esta nación. Señores gobernantes de las distintas dependencias, cuando se tienen intenciones de solucionar debidamente los problemas de una nación como la nuestra, lo fundamental es plantearlo con toda claridad. Los agobiantes problemas que ciertamente existen se deben a un cúmulo de males que está dañando a toda la ciudadanía en Venezuela. Esto ha sido eliminado por la ausencia de una acción oficial, lógicamente planificada y juiciosamente ejecutada, lo que logre los objetivos de enmienda y de desarrollo que son indispensables para erradicar los males imperantes y sacar a Venezuela de la condición de país atrasado, económica, política y socialmente. No se trata hoy de agitar sábanas blancas en la oscuridad de nuestras múltiples noches para asustar a ingenuos y cobardes. Se trata de demostrar correctamente una situación de escasez que está lesionando el país en tal forma que va a resultar irreversible si es que se le deja llegar a situaciones de violencia de alcance insospechado. Acuérdense de lo sucedido el 27 de febrero de 1989. El 4 de febrero del 27 de noviembre de 1992 y lo sucedido el 11 de abril del 2002 fue, es y será para la historia un descontento nacional. Esta situación existe aun cuando digan lo contrario, como notados voceros del oficialismo y los especuladores, vampiros y parásitos de la democracia venezolana. Esta situación hay que plantearla con toda franqueza, aun cuando resulte impolítico por disgustar a quienes de diferentes formas se nutren del sistema, comenzando por quienes intentan el poder por decisiones ingenuas de una mayoría de nuestro pueblo venezolano. En el señalamiento de los males y el enunciado de sus grandes lineamientos, con una acción para erradicarla y alcanzar los objetivos de desarrollo, habrá de recurrir sinceramente sistemáticamente a muchas soluciones aportadas por el general Marcos Pérez Jiménez antes de su muerte y a la utilización de la síntesis para poderlos incluir completo en esta exposición. Otras exposiciones serán indispensables para hacer conocer todos los detalles que fuera necesario. Intencionalmente no se expondrán en esta oportunidad. Caso concreto que evidencia las aseveraciones hechas, porque sé que la mayoría de los oyentes generosamente y gustosamente se encargarán de señalarlo y por ello se hablará de la exposición complementaria adicional. Señores gobernantes, han hecho caso omiso el pueblo de Venezuela. Señores gobernantes, se han burlado de la con su mala fe de la buena fe del pueblo venezolano. Señores gobernantes, el hecho de que ustedes vean que no existen líderes marcados y connotados con un partido político determinado no significa que nosotros, los venezolanos comunes, que tenemos necesidades, pasamos calor y frío, dormimos en el fuego o en campo, vivimos en casas de bloqueo en el rancho,
somos simplemente venezolanos, valerosos, humildes y herederos de la patria de Bolívar, Zamora y de muchos libertadores que no alcanzarían en este momento minutos para nombrarlos. Porque el lenguaje que utilizaré será directo y sencillo, sin contonearme, con adornos verbales en donde las palabras más elegantes serán sacrificadas a la contundencia de la expresión. Por razones didácticas, entre otras, utilizaré más la orden de magnitud o las cifras redondas que la cantidad exacta, y ahora sin otro preámbulo paso a exponer lo que considero fundamental. Grandes males que en la actualidad están en Venezuela tienen las características comunes de ser males evitables, y si ellos han logrado arraigarse en nuestros medios, ha sido por la ineptitud, la ignorancia o la mala fe de ustedes los gobernantes, y la ingenuidad, la pasividad, el desánimo, la cobardía y la irresponsabilidad de la mayoría de nosotros, los ciudadanos venezolanos, incluyéndome yo mismo en esos grupos. Por eso tales males merecen el calificativo de vergonzoso, y por eso también el decálogo que lo contiene debe denominarse con sus letras en mayúsculas, como así lo denominaron en vida muchos militares, y en especial el general Marcos Pérez, que lo llamó el decálogo de la respuesta. Sintetizar los males venezolanos en este decálogo no ha sido tarea fácil, como de primera impresión pudiera suponer, y no ha sido por la sencilla razón de que es tan voluminoso el número de casos concretos que evidencian estos males, y de los cuales se tiene conocimiento que encontrar la fórmula para comprenderlo, todo dentro de 10 renglones, se ha requerido dedicar mucho tiempo al conocimiento, a la selección, el análisis y la síntesis. Cualquier mal que yo señale puede estar incluido en uno o más renglones de este discurso y ser causa o efecto de un mal catalogado. La tranquilidad que se puede encontrar a la distancia, el hábito de analizar sistemáticamente, el hecho de disponer de tiempo, la posibilidad de contar con informaciones de diferentes procedencias, el tener experiencia en la materia y algunas otras cosas pueden hacer que una persona ausente de la vida política de nuestra nación logre una apreciación mejor sobre la situación nacional venezolana, y yo, modestia aparte, considero que este es mi caso. Y aquí el decálogo del cual hago mención. Solamente nombraré dos para no cansarlos a ustedes con este video, pero sucesivamente aparecerán en otros videos en los cuales de dos en dos vendrán los decálogos. Hoy trataré la delincuencia y el rango, que son dos males imperantes que a simple vista no se pueden ocultar. La delincuencia en Venezuela, las características son las siguientes: está en todas las ramas de la administración pública y en todas las instituciones, está en todos los extractos de la población, desde los que tienen el más alto nivel económico hasta el más pobre. Se practican por diversión y se practican por necesidad. Está extendida por todo el territorio nacional, y ya algunos compatriotas, camaradas, hermanos, por dar un nombre común, la han convertido exitosamente en un producto de exportación, y comprenden toda la gama de delitos, incluyendo la corrupción y la fuga de capitales, llegando hasta producirse el típico delito folclórico, porque está en todos los extractos, en todos los niveles sociales. Por todo lo anterior dicho, nuestra patria está en la condición siguiente: tiene el más alto índice delictivo de su historia, o sea, un estado ciertamente delincuente, y es el país más delictivo de Latinoamérica. La delincuencia es un mal nacional evitable y se emplean los procedimientos técnicos guiados por los principios fundamentales de la inteligencia militar y de la inteligencia policial, cuyo objetivo sea estrictamente selectivo para prevenir, descubrir, neutralizar y aprender al verdadero delincuente, cualquiera que sea y donde quiera que esté. Porque el delito contra la sociedad y contra los bienes privados y públicos equipara al delincuente encumbrado y poderoso con el delincuente humilde. El sistema actual aparenta combatir la delincuencia, pero en realidad estimula así, y así lo demuestran los hechos. El primer factor generador del delincuente es la injusticia social y la miseria, luego la impunidad absoluta de los corruptos y delincuentes poderosos, que están
enquistados en todos los niveles de nuestra sociedad, incluyendo la mayoría de los partidos políticos y de los partidos de luz. Hay otros delincuentes sin castigo, que es el poderoso traficante de influencia, cuyas riquezas han crecido sin medida y sin el mérito del trabajo. El sistema se ha asociado al delincuente de los poderosos, mientras lanzan grandes operativos policiales indiscriminados y brutales para amedrentar a la población humilde y trabajadora, resultando en la práctica que los verdaderos delincuentes han sido alertados para que no aparezcan en las grandes verdades. El sistema transforma en delincuentes a los niños y niñas que nacen en el rancho, donde la didáctica común es la necesidad económica y la miseria, que más adelante, en la transcurrir de su vida, lo conllevarán a cometerse. Otro delincuente común es el habitante indocumentado, que es un doble instrumento delictivo, que no se persigue, sino que se utiliza y se ampara oficialmente. El índice de criminalidad ha crecido vertiginosamente durante los últimos años, habiendo superado a todos los países de Latinoamérica en práctica delictiva incontrolada. El rancho, el mal físico de nuestra sociedad. El rancho significa en cualquier lugar del mundo lo siguiente, señores gobernantes: índice inequívoco de miseria, de injusticia social, es generador de diversos males para quienes lo habitan y para la colectividad en general, y obstáculos insalvables en el camino de los pueblos naturales. Para Venezuela, el mal del rancho se plantea aquí: más de 1.700.000 ranchos frágiles y más de 1.200.000 ranchos sólidos, lo que da un total aproximadamente de 2.900.000 viviendas inadecuadas. Viven en esos ranchos más de 14.500.000 personas, lo que significa un 48% de la población total, lo cual quiere decir, en otras palabras, que por cada 100 personas, 48 por lo menos viven en ranchos. Hay centros poblados de magnitud apreciable, en los cuales más del 60% de sus pobladores viven en ranchos. Y en la capital de la República sigue habiendo infinidad de ranchos, aun cuando lance es la famosa misión de Córdoba. El sistema político de los viejos partidos, y no los tan viejos en Venezuela, imperantes desde 1958, no han resuelto el problema de la vivienda popular, y aun cuando han permitido la proliferación de ranchos, cuya extirpación estaba prácticamente asegurada a finales de 1958. Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas Nacionales, presidido y dirigido por el general Marcos Pérez. Se puede notar que en el flagelo de los ranchos es donde se pierden y se consumen los hombres, mujeres y niños marginados, llegando a multiplicar en Venezuela el vasto campo social miserable y peligroso, que en el presente y el futuro de una nación atrasada y dirigida irresponsablemente por sus gobernantes. La tolerancia de los gobiernos sucesivos desde 1958 con el fabricante de ranchos, sea el humilde o explotador de la miseria marginal, es un crimen que algún día, óigase bien, algún día debe castigarse con el máximo rigor de la ley, porque se está auspiciando oficialmente el deterioro progresivo de una nación tan grande, tan poderosa y próspera como nuestra hermosa Venezuela, con el deliberado propósito de debilitarlo y así para poder manipularlos con mayor facilidad. Además, cuando los gobiernos autorizan las invasiones para que proliferen los ranchos como viviendas, están apoyando el crecimiento y la actividad del AMPA común, para así distraer la atención pública del AMPA política encumbrada y para poder amedrentar a la población honesta que trabaja y que hace oposición crítica al desbarajuste social, político y económico de nuestra hermosa nación. Durante estos últimos 15 años de antidemocracia en Venezuela, hemos batido récords negativos, la proliferación de millones de ranchos en toda la geografía de Venezuela. En todos los decálogos, hermanos venezolanos, que les acabo de leer, son 10 decálogos que me he permitido estudiar sistemáticamente y con paciencia, caminando y andando y navegando toda la geografía nacional de Venezuela. Esto no es embuste, esto es una realidad. Que todos los gobernantes, incluyendo a Nicolás Maduro Moro,
que se jacta de ser un socialista, que de socialista no tiene nada, porque no participa en una planificación sustentada y sustentable, y en una planificación a futuro de lo que es la sociedad venezolana. Señores, para ustedes y de mi parte y de la nación que represento, que es mi hermosa Venezuela, por mi sangre, por mi familia y por mis hijos que vivimos y que nacimos en esta tierra y que moriremos en esta tierra, suelo decir a ustedes, muchas gracias por oírme.